Hola, Yanina. Hola, Muchas gracias ¿cómo por estás? recibirnos al Centro de Padres, Madres y Apoderados del Liceo Bicentenario. Como todos sabemos, hemos tenido algunas movilizaciones, una movilización hace poquito tiempo y sabemos que hay peticiones de los docentes y problemas que hay, pero la verdad es que para que los padres estemos verdaderamente informados, tú como delegada del Colegio de Profesores en el liceo, nos gustaría que nos informaras realmente de qué problemas están habiendo, en qué consisten, para que tengamos una información de primera mano. Bien. Muchas gracias también por estar acá y por darme la oportunidad de hacer esta entrevista y poder explicarle a todos los papás qué es lo que está ocurriendo en términos nacionales y en términos locales. ¿Ya? Voy a comenzar primero hablando desde lo nacional. Nosotros como Colegio de Profesores tenemos una demanda que consta de 11 puntos, y que fue ingresada al Congreso a principios del mes de abril. ¿Okay? Sí. Esa demanda y ese petitorio se trabajó durante el mes de abril y desde el Congreso la respuesta, en conjunto con el Mineduc, fue que era una demanda muy extensa, con muchos puntos a tratar y que por lo tanto el Ministerio no podía hacerse cargo de toda ella. Por lo que hizo fue sugerir acortar este petitorio y entonces el Colegio de Profesores decidió trabajar sobre la base de 4 puntos. ¿Ya? El primero es la deuda histórica. Yo les voy a explicar en qué consiste la deuda histórica. El segundo es el tema del agobio laboral y el fortalecimiento de la educación. Ese tercer punto tiene que ver con la estabilidad laboral y el cuarto punto tiene que ver con el pago de las menciones a distintos trabajadores de la educación. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la deuda histórica, primero que entiendan que esta deuda se generó por el traspaso que hubo desde el Ministerio de Educación en 1981 hacia las municipalidades. ¿Bien? El Ministerio de Educación, el Estado de Chile en ese momento había incrementado los salarios del sector público y también otorgó un bono a los profesores. ¿Ya? ¿En compensación porque se iban después o era el bono que se otorgaba? Era un bono que correspondía. Como trabajador público. Sí, como se llama una asignación especial. Perfecto. Ese es el nombre del bono. Ya. Ocurre que una vez que se realiza este traspaso, el nuevo empleador, que ahora es la municipalidad, son los municipios, desconocen este acuerdo entre el Ministerio de Educación y los trabajadores de la educación, por lo tanto desde allí en adelante comienza a generarse esta deuda que se mantiene hasta los días de hoy. Ahora, hubo un avance en el año 2008 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde lo que se pretendía era hacer ni siquiera un pago total de esta deuda, sino más bien un pago compensatorio, es decir, parte de ella. ¿Dónde se iba a ver reflejado esto? En las pensiones de los trabajadores de la educación, de los profesores en este caso. Hoy en día, esto mismo, que fue un acuerdo en su momento en el año 2008, se desconoce totalmente de parte del Ministerio. Por lo tanto, estamos nuevamente en cero. ¿Ya? El segundo punto tiene que ver con el agobio laboral. ¿Ya? Bien es sabido que los profesores tenemos una sobrecarga laboral, ya que no solamente tenemos que hacer la clase presencial, sino que también preparar el material, revisar los trabajos, investigar, y muchas veces el tiempo semanal no nos alcanza. ¿Ya? Entonces la idea es trabajar para que ojalá en el mediano plazo este tema pueda ser solucionado, ¿cierto? Y comience entonces a darse mayor espacio para la preparación de material para los niños, ¿verdad? Porque esto va en beneficio directo de ellos. Claro. Hoy en día nosotros tenemos una condición de 70% de trabajo en aula y otro 30% que es lo no lectivo, es decir, el trabajo que no es en el aula, que implica, ¿cierto?, también la preparación de material, la corrección, etc. O las reuniones de apoderados. Están las reuniones de apoderados, claro. Están los consejos escolares, por ejemplo, los consejos de evaluación, que son también parte del mismo tiempo que tenemos, por lo tanto, aún es poco. Y eso implica también que muchas veces tenéis que llevaros trabajo a la casa, me imagino. Sí, eso es por supuesto, parte de la vida del normal, docente. Claro. Es parte de la vida del docente. ¿Ya? El otro punto es la estabilidad laboral. Y espera un momentito, Yanina, ¿sí? Porque con el tema justo que estabas hablando, en eso hubieron pequeños avances, ¿no? Porque del 70%, ahora tenéis 70-30. Para el próximo año esperamos
que puede implementarse ya el 35-65. Ya, o sea, 35 para preparar clases y actividades no lectivas y un 65% de horas de clase presencial. Estupendo. Pero todavía no estamos en 2019, por lo tanto, ¿cierto? No sabemos. Podemos cantar victoria antes de tiempo. Claro, pero eso sí también todavía podría ser considerado escaso, o sea, todavía necesitaríais incluso más tiempo para poder hacer planificaciones adecuadas y tener tiempo para todo lo no lectivo. En términos ideales, si nosotros queremos que una educación pública se fortalezca y realmente llegue a los niños, ya que es lo que nosotros pretendemos como docentes, la idea y lo ideal de esto sería que hubiera 50%, ¿cierto?, de clases y 50% de preparación y de trabajo, de reuniones, ¿verdad? Los consejos de profesores, en donde esté todo eso en el fondo. Claro. Porque finalmente el tiempo, ese 30% es para todo. Claro. No es solamente la construcción de material. ¿Ya? Está clarísimo. Ahora, el tema de la estabilidad laboral es otro tema que es muy complicado. Porque, a ver, lo que se pretende en el largo plazo, porque este es un tema a trabajar durante muchos años, es que los profesores podamos tener, ojalá dentro de nuestros liceos, dentro de nuestras comunas y a nivel nacional, un 80% de profesores que estén con un contrato, ¿verdad? Ojalá indefinido, que les asegure la estabilidad laboral, y un 20%, ¿cierto?, del resto de los colegas, que posea, claro, el contrato que a lo mejor es de plazo fijo a contrato. Pero esto es un tema que también en el tiempo se tiene que ir viendo paso a paso, ¿verdad? Y hasta el momento también estamos en cero. Estos puntos fueron los que propuso el MINADUC para que no se trabajara la agenda porque era demasiado extensa, ¿ya? Entonces el acuerdo de palabra al que se llegó en algún momento hoy día se desconoce nuevamente. ¿Ya? Y finalmente trabajamos sobre el punto del pago de las menciones, que en el fondo es la igualdad de condiciones para todos los trabajadores de la educación, porque hoy día, por ejemplo, las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales no tienen pago de mención, ¿ya? Entonces eso también es un menoscabo a la profesión. Por supuesto. ¿Ya? Eso en términos nacionales. Bien. Gracias.